Muy buenos días con cada uno de ustedes. Perú ahora le da la bienvenida, recibe usted un saludo cordial desde el Perú, Chimbote, Perú. Hoy, siguiendo y trabajando en la obra de Dios, nos pusimos de acuerdo muchos congregantes, pastores, a hacer este ayuno a favor de los siervos del Señor. Saludo a los pastores, cada ministro del Señor, cada siervo del Señor que está siempre dando de su tiempo, de su fe, de salir adelante, sacar adelante la obra de Dios. Dios los bendiga, amados pastores. Así que hoy el Señor nos dirigió a hacer este ayuno a favor de usted, para clamar por usted, por su familia, por los hijos, por el ministerio que Dios le ha dado. Así que quisiéramos ayunar hoy con este propósito: por su matrimonio, por los hijos de nuestros amados pastores, por su vida de oración, para que el Señor lo fortalezca y lo avive, para que no caiga en desánimo usted, amado pastor, o para que tu pastor no caiga en desánimo, ni pierda la ilusión, para que el Señor lo guarde de todo mal, para que no se desvíe de la doctrina, y siempre haga la voluntad de Dios en todo momento, para que sea humilde siempre, para que sea un hombre dependiente de Dios con temor, para que tenga presente siempre la palabra de Dios, que es su dirección, y hoy buscando siempre el favor del Señor. Y reconozca, amado pastor, que su sustento es nuestro Dios. Así que hoy empezamos este ayuno adorando al Señor. Además, quisiera añadirte algo. ¿Por qué estamos orando por los pastores? Porque según las estadísticas, el 97% ha sido traicionado falsamente acusado, o herido por sus colaboradores más cercanos, y muchos de ellos están desanimados, se encuentran desanimados. Pueden ser hombres de Dios, pero también son seres humanos. Así que hoy le hablamos a la congregación. El ministerio de la iglesia es clamar por su pastor. Definitivamente alguien decía que en la viña del Señor hay muchas cosas, se ve de todo, pero no todos son iguales. Así que el siguiente punto es que el 70% de los pastores luchan contra la depresión. Ya hablo de una estadística mundial. 7,000 iglesias cierran cada año. 1,500 pastores desertan cada mes. Solo 1 de cada 10 se jubila como pastor. El 80% de los pastores viven desanimados. El 94% de las familias pastorales son azotadas por las presiones ministeriales. El 78% de los pastores no tienen amigos. El 90% de los pastores trabajan 55 a 75 horas por semana. Su principal causa de muerte son los infartos. Así que necesitamos orar por los siervos del Señor. Necesitamos clamar en este día, ayunar por cada uno de ellos. Y saben lo tremendo, que aún los congregantes, los hermanos en Cristo lo reconocen, muchos de ellos han abandonado a los pastores. Así que necesitamos hoy ponernos de acuerdo, a cuentas con Dios. Y vamos a empezar este ayuno, sabiendo que es la iglesia de Cristo, sabiendo que como hijos de Dios tenemos que unirnos para tener iglesias saludables, sanas, fundamentadas en la palabra del Señor. Así que hoy te invito, ahí donde tú estás, a orar por los siervos del Señor, por cada pastor, por cada hombre de Dios, por sus familiares, por sus hijos, por ese ministerio, para que cuando usted vaya a la iglesia, a la congregación, se unan, usted recibe una palabra de parte de Dios. Así que vamos a empezar este ayuno orando. Padre, en el nombre de Jesús,
Hoy venimos delante de ti, Señor, con este propósito de orar por cada pastor, por cada siervo del Señor, por cada hombre que llamaste, Señor, para el ministerio de Dios, que está atravesando circunstancias, por hombres, Señor, que de pronto, Dios de la gloria, Señor, aún su matrimonio, Señor, se ven afligidos, que sus hijos se encuentran desanimados por las circunstancias que están atravesando, Señor, por su economía, Dios. Señor, oramos para que tú lo fortalezcas, tú le traigas animamiento a su vida, Dios de la gloria, para que no caiga en el desánimo, para que Dios de la gloria, Señor, siempre tú lo estés guardando de todo mal. Señor, para que no se aparten, Dios de la gloria, no se desvíen de la doctrina, Dios amado. Creemos que estamos en los últimos tiempos, que pronto tú estás viniendo, Señor, por una iglesia, Señor, sin arruga y sin mancha, Dios de la gloria. Y te pedimos por esos siervos, por esos hombres, Dios de la gloria, que tú pusiste delante de la ley, que pusiste tú delante, Señor, de la congregación, Padre Santo. En el nombre de Jesús, para darles palabra para tu pueblo. Hoy en este día de ayuno, Señor, Padre Santo, te pedimos, Señor, para que ellos hagan tu voluntad y sean humildes, siempre dirigidos, Señor, Padre Santo, por ti, Padre. Para que, Señor, tengan siempre tu palabra y que cada momento busquen tu dirección. Que reconozcan que el único sustento eres tú, Señor. Amado Dios, hoy venimos a ti. Hoy venimos a ti en esta mañana a pedirte, Señor, perdón. Señor, por habernos dejado solos. Hoy te pedimos perdón, Señor, por haber levantado críticas para el Santo. Hoy te pedimos perdón y nos humillamos delante de ti, Señor. Señor, ten misericordia de tus siervos. De repente alguno se desvió, Señor, vuélvelo a traer a tus santos caminos. Señor, alguien se apartó de la doctrina, Señor, tráelo una vez más, Señor. Señor, porque atrás de ellos hay muchos congregantes. Señor, en el nombre de Jesús. Hoy te pedimos que tu misericordia es más sea, Señor, sobre tus siervos, uniéndolos, Padre Santo, haciéndole recordar que tu venida está pronto, Señor, en el nombre de Jesús, porque tú eres el único que puedes ayudar a tu iglesia, Señor. Tú eres el único que puede ayudar, Señor, en el nombre de Jesús, a cada siervo, a cada pastor, Señor, a cada congregación. Señor, te lo pedimos hoy, en el nombre de Jesús. Ten misericordia, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Vamos a adorar al Señor aquí donde usted está. Vamos a seguir en este ayuno de clamor y de intercesión a favor de los pastores de nuestra ciudad, del Perú y del mundo entero. Vamos a orar allí. Disponga su corazón al Señor. Vamos a ponernos a cuentas con el Señor. Eres la luz que brilló en las tinieblas.
exaltado, glorioso por siempre, Señor. El mundo que creaste, humilde viniste, pobre te hiciste por amor. Señor, tú eres grande.
Hola, soy el pastor Miguel Antonio Paredes Salas, pastor de la Iglesia Cristiana Bíblica de Puerto Maldonado. El mundo se debate entre el caos y el desorden. Estamos viviendo tiempos de convulsión social. Todos quieren arreglar el país a su manera. Y esto se viene percibiendo desde el Antiguo Testamento, cuando Dios sacó al pueblo de Israel del yugo de Egipto. El pueblo comenzó a protestar contra las ordenanzas de Dios. Frente a esta situación, Dios envió a sus profetas para que ellos sepan lo que Dios quería que ellos hagan. Después envió a sus apóstoles para indicar que había una forma mejor de vida. En estos tiempos son los misioneros y los pastores que predican la palabra de Dios. La Biblia nos habla que tenemos que tener una buena comunión los unos con los otros. La Biblia nos dice que debemos orar los unos con los otros. Es tiempo de oración. Es tiempo de elevar nuestra plegaria a Dios. Es tiempo de hablar y conversar con Dios para que Él pueda guiarnos mejor en estos tiempos difíciles. Es cierto que el caos reina. Es cierto que el desorden reina. Pero también es cierto que hay un Dios de orden. Un Dios que nos ayuda a enderezar las sendas torcidas. Un Dios que nos ayuda a aplanar el camino escabroso. Oremos por aquellas personas que día a día predican la palabra de Dios, que traen aliento a las personas cuando están desalentadas, que traen fortaleza a las personas cuando están debilitadas, que traen alegría a las personas cuando están tristes. Es tiempo de orar por cada uno de ellos, por aquellos hombres y mujeres que día a día bregan por llevar la bendita palabra de Dios. Aún así, son a veces vituperados y perseguidos. Pero Dios quiere que estos hombres sigan predicando la palabra de Dios. Y nos dice, predica ahora y en tiempo, porque se acerca el reino de Dios. Nuestras plegarias para aquellos hombres y mujeres que por diferentes lugares del mundo están llevando el mensaje de salvación al mundo. Oremos por ellos. Elevemos nuestra plegaria. Pidámoslos a Dios para que puedan entregar su bendita palabra aún en las circunstancias adversas de su vida. Queremos elevar nuestra oración por aquellos hombres que desde el púlpito están predicando la palabra de Dios, que desde los templos están predicando el mensaje de salvación, que desde diferentes lugares elevan su voz a Dios para que el mundo tenga una mejor forma de vida. Porque Cristo vino a dar vida y vida en abundancia, a dar paz y la paz que el mundo no lo puede dar. Oremos por ello, por los pastores, por los misioneros, por los evangelistas, por los maestros que están predicando la palabra de Dios. Es tiempo de orar por ellos. Es tiempo de orar por ellos. Es tiempo de pedirle a Dios que cubre sus vidas, que cuide su ministerio y que sigan avanzando en el Evangelio de Dios. La palabra de Dios nos dice: quien siembra con lágrimas, segará con regocijo. Que esto sea el trabajo nuestro. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude a ser cada día mejor y que Dios nos dé la fortaleza necesaria para seguir extendiendo su palabra en el mundo entero. Bendecidos hermanos, predicadores y misioneros. Alabado sea nuestro Padre Celestial. Amén.
Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás. Tengan un buen día, queridos amigos, hermanos y consiervos de Dios. Te adoraré, te adoraré. Te cantamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Te cantamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Debemos mover. Te adoraré. Te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te
Tengan un buen día, queridos amigos, hermanos y consiervos en el Señor. Hoy me ha tocado compartir con ustedes una palabra y espero que esta sea netamente para vuestra edificación. En el libro de Ezequiel, capítulo 34, versos del 1 al 5, leemos: Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma. No vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia, y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Este pasaje de la Escritura muchas veces ha sido tomado para llamar a la reprensión a los pastores y ha sido motivo de apasionamientos y a veces con un énfasis para separar entre buenos y malos pastores. Muchos han tomado esta escritura para tomar el carácter del profeta, y el profeta debe ser duro y directo. Pero a veces nos olvidamos de que siempre detrás de cada mensaje o de cada siervo de estos profetas se encontraba la naturaleza divina del Señor, para poder entender la naturaleza del mensaje. En el mismo libro de Ezequiel, capítulo 33, en el verso 32, leemos lo siguiente: He aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Es interesante que aquí el profeta Ezequiel tenía la naturaleza de dar el mensaje a veces cantado, o un mensaje que traduce una postura de amor. Significa que el mensaje que Dios le daba a los profetas tenía la naturaleza de un llamado de amor. Usted me podrá decir, pero ¿cómo es posible que tú lo traces así? Si hemos sido enseñados que los profetas realmente tienen que ser duros y a veces hasta solitarios. Vamos a la Escritura. En el libro de Juan, capítulo 21, verso 15, vemos una escena bien particular donde Jesús hace el llamado al apóstol Pedro. Y este llamado lo hace de una manera muy particular. Este llamado Dios lo llama para servir. Y miren lo que dice: Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondí: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo.
y le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. En este verso de la Escritura y esta escena tan particular del llamado de Pedro, solo lo encontramos en el Evangelio según San Juan, que es el profeta y el apóstol del amor. Vemos después en las cartas de primera, segunda y tercera de Juan, donde prácticamente el apóstol Juan nos da las características de Dios y nos pone: Dios es amor. Esta escena es el mismo llamado de Ezequiel. Jesús encontró a las ovejas en el mismo estado, encontró al pueblo de Israel, encontró a la humanidad en el mismo estado que estaba en el profeta Ezequiel. Solo que aquí no solamente Dios estaba dándole un llamado profético al apóstol Pedro, sino que estaba siendo llamado por el mismo Dios en la persona de Jesús y en la misma naturaleza de amor. ¿Cómo se refleja nuestro amor a Dios? ¿Cómo se refleja nuestro servicio a Dios? No es por los dones ni por el conocimiento solamente, ni teniendo autoridad solamente, teniendo voz de mando, sabiendo dirigir de manera a veces hasta dura con las ovejas para que entiendan. Esa no debe ser la naturaleza del llamado. La naturaleza del llamado está en amar. Dos preguntas. ¿Cómo se refleja nuestro amor a Dios? ¿Cómo se refleja nuestro servicio a Dios? ¿Cómo sé si amo a Dios? ¿Cómo sé si sirvo a Dios? ¿Cómo se refleja este llamado? Es solo cuando amamos y apacentamos a las ovejas del Señor. Querido pastor y amigo, usted y yo hemos sido llamados para reflejar el amor de Dios a través de apacentar a las ovejas. ¿Cuál es la medida que Dios tiene para saber si tu servicio y mi servicio cumple los estándares divinos? Solo cuando amamos y apacentamos a sus ovejas. No es mi intención juzgar si lo has hecho bien o mal o no. No es mi labor juzgar si eres un mejor siervo o más competitivo que otro. Mi labor hoy a través de esta palabra es llamarte y decirte que Dios está haciendo la misma naturaleza en su mensaje al llamarte a que tomes la obra del Señor en una relación de amor. ¿Cómo sé yo cuando un pastor es exitoso? Cuando ama y apacienta a las ovejas. Para mí un pastor exitoso no es uno que tiene una iglesia enorme o una iglesia pequeña, o si tiene grandes bienes o tiene gran influencia o habla magníficamente en un púlpito. El estándar que nos da la Biblia es simplemente un pastor que ama y apacienta las ovejas del Señor. Querido pastor, querido amigo, si no has estado haciendo la labor de Dios en una relación de amor, yo te invito
en la misma naturaleza de ese llamado a reflexionar y volver a la senda del Señor, al volver a tomar las manos en el arado, a tomar un segundo aliento y avanzar en este camino, dejando marcas de amor en el corazón de cada oveja que Dios ha puesto bajo nuestro cuidado. Amado Jesús, fortalece a tus siervos, a mis hermanos, fortalece nuestras vidas para que nuestra relación de amor sea de bendición, sea de inspiración y sean las marcas que dejemos en el corazón y en la vida espiritual en la cual en la iglesia, en la obra, en tu viña donde nos has puesto. Somos obreros y somos obreros para ser fortalecidos en una relación de amor, en amor para contigo y en amor para nuestro prójimo. Guarda nuestros corazones y fortalece nuestras vidas para cumplir los estándares que solo el cielo nos ha colocado en esta hermosa relación de amor. Te diría esta pregunta: siervo, ¿amas al Señor? Apacienta sus ovejas. Siervo, ¿amas al Señor? Apacienta sus corderos. Siervo, ¿amas al Señor? Apacienta sus ovejas. Que Dios te bendiga. Muéstrame tu voluntad, enséñame, acércame y no me alejaré. No temeré en la prueba, cantaré aún en la oscuridad, te alabaré.
Dios de maravilla, Dios de poder y autoridad. Creo en tu fidelidad. Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa. En tus brazos cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Oh, tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo.
les ha puesto frente a cada congregación. Así que es importante entender que la oración por los pastores es vital, porque Satanás trae los ataques más grandes contra aquellos en el liderazgo espiritual. Los pastores se enfrentan a luchas diarias como todos los demás. Así que tenemos que estar clamando por los hombres de Dios, por los siervos del Señor, para que no se desvíen de la sana doctrina. Es interesante entender que esa es la labor de la congregación. Una de las revistas americanas, dice la revista Leadership, dice: algunos tienen luchas en sus matrimonios e incluso con la pornografía. En diciembre del 2004, el 7% de los pastores dicen que la pornografía de internet es una lucha continua, y 4 de 10 pastores han visto un sitio de pornografía. El Instituto del Crecimiento de la Iglesia y el Seminario Fuller condujo un estudio sobre los pastores en 1991. Y el gran yo soy. El 75% reportó tener crisis en su ministerio relacionado con el estrés. El 90% trabajan más de 46 horas semanales. El 80% siente que el ministerio ha afectado a sus familias de forma negativa. El 90% siente que su entrenamiento es inadecuado para las demandas de su trabajo. El 70% ha tenido un amigo íntimo del 70% afirmaba tener su autoestima más baja ahora que cuando empezaron. Así que qué importante es que usted, como congregante, como miembro de la Iglesia de Cristo, esté orando por los siervos del Señor. Así que usted dirá: pero hay hombres que se portan a que todos no son iguales. Así que oremos por esos siervos verdaderos, por esos hombres de Dios que están apacentando la ley de Dios por amor al Señor Jesucristo. Así que sigamos clamando y sigamos adorando en nuestra vida. El Todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar y que siempre viva en tu voluntad. Mi socorro ha sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Tu diestra de poder. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed. Oh. Para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú, Jesús, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, solamente a ti
pues siempre has sido tú, Jesús. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Es el hombre que tuvo poder de andar sobre el mar. ¿Quién es el que puede hacer el mar callar? En el momento que la tempestad te quiera hundir, Él viene con toda autoridad y manda calma. Él es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel caminar por entre las aguas del Mar Rojo. Es un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar. Al otro lado, con sus pies secos, pudieron cantar el himno de victoria. Cuando no estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo Él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria del otro lado cantó. Y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo Él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria del otro lado cantó. Del otro lado cantó. Del otro lado cantó.
has hecho en mí, cuán profundo tú me amaste. Sin duda me escogiste a mí por mi nombre, me llamaste. Para saludarlos en el nombre del Señor a todos nuestros amigos nacionales e internacionales, pastores, iglesia en general. Gracias a Dios, continuamos en esta labor, en este servicio, operando con un granito de arena hacia la predicación o el trabajo de todos nuestros consiervos y hermanos y la iglesia del Señor en esta tierra. Gracias al Señor, también hoy podemos compartir una palabra con cada pastor, y qué bien que siento la edificación de las predicaciones de nuestros pastores participantes, y cuánto nos gustaría ver la gloria de Dios realmente en la unidad de esa iglesia realista, contundente en las manos de Cristo. Y qué bueno, ¿no? Quiero también compartir este versículo o algunos versículos importantes en este trabajo que estamos haciendo, como es lo que dice Job en el capítulo 7, en el verso 17. ¿Qué es el hombre para que lo engrandezcas? Y para que pongas sobre él tu corazón, y lo visites todas las mañanas, y todos los momentos lo pruebes. ¿Qué es el hombre para que lo engrandezcas? Y para que pongas sobre él tu corazón, y lo visites todas las mañanas, y todos los momentos lo pruebes. Qué importante, hermanos, para nosotros saber que para Dios le importamos tanto. Tal vez a veces sufrimos algunas situaciones difíciles, circunstancias adversas, pero tenemos también la poderosa mano de Dios para continuar. O sea, somos los que no retrocedemos y vamos para adelante. El apóstol Pablo, haciendo saber su necesidad y la necesidad de los ministros, en Efesios escribe unos versos importantes. Él dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, dice el apóstol, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra, para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. El apóstol Pablo está expresando esto como un ser humano, como un siervo de Dios, y le expresa a la iglesia, expresa a los consiervos, dando a entender la necesidad o el apoyo de ellos. Decir que no necesitamos la ayuda de un hermano, el apoyo de otro pastor, deberíamos corregir eso, porque eso es falta realmente de humildad. Casi es una expresión egoísta, o un acto egoísta de pensar que realmente yo lo puedo hacer solo. Yo entiendo la Biblia, y en la Biblia me da a entender que los seres humanos necesitan de Dios y el uno del otro. No podemos caminar en victoria solo. El cuerpo es uno y todos tenemos que caminar juntos, y el uno ayudando al otro. Es una bendición realmente, hermanos, este trabajo, pero es un trabajo, un servicio a la orden del Señor y de la iglesia, un servicio que está llamando a la unidad de la fe, a la unidad de la esperanza y del Señor,
somos voceros por hoy de la gracia de Dios para decirte te necesitamos y estamos orando por ti, el uno por el otro, para confortar el alma, el espíritu y consagrar también, como dice Tesalonicenses, todo nuestro ser, alma, cuerpo y espíritu, para reflejar al mundo lo que somos. Y la oración es una expresión de amor, una expresión que sale del alma, en sentimiento de compañía, de compañerismo y de relación para con Dios y el uno con el otro. Oración es algo como respirar. Necesitamos a cada momento, corta o larga, pero tú y yo necesitamos oración el uno para el otro. Exactamente, quiero aprovechar para compartir con ustedes algo importante también sobre un mensaje que está enmarcado en la Biblia, enmarcado en la iglesia, que mucho lo predicamos, pero oramos ahora Dios juntos para que esto sea una realidad para nosotros. El reflejo de progresos objetivos. Reflejo es la consideración o la imagen o representación que se forma de una cosa para reconocerla mejor. La palabra de Dios nos da reflejos definidos para el progreso de los objetivos en la iglesia o en el pueblo de Dios. No solo son de interés, sino de hechos vivientes en el seno de la misma. ¿Por qué no decir que son los aspectos que Dios ha determinado para que su iglesia o pueblo se enclaustre o se enmarque en ellos? Cuando vamos al libro de Nehemías, el capítulo 8, el versículo 1, es importantísimo siempre leer este verso para nosotros como iglesia de Cristo. Dice la palabra de Dios en Nehemías 8, 1, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Edra, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Miren, amados pastores, es real que todos predicamos la palabra de Dios. Y qué importante es poner atención cuando un siervo de Dios predica la palabra, ya sea en el templo, ya sea en una avenida, en una plaza, en algún auditorio, en la televisión, por internet, no lo sé, sería importante. Y prestar atención, porque tal vez, uno no se exprese bien, tal vez no tenga las ideas conjugadas, pero en una de esas Dios puede hablarte a través de ese hombre, que a veces no le damos importancia y en realidad todos los hombres de Dios y todos los hijos de Dios y todos los miembros del cuerpo de la iglesia de Cristo somos importantes. Es un gran reflejo bíblico para nosotros. Y aquí realmente tenemos una realidad de vida cuando Nehemías nos habla de estos reflejos. Y si quiero hablar de los reflejos de la unidad, y Nehemías dice, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre, como un solo hombre. O sea, realmente todos tenían el mismo sentimiento, todos tenían la misma visión, todos tenían el mismo Señor, la misma esperanza, la misma fe, y en realidad todos estamos conjugados en el amor y la fe de nuestro Señor Jesucristo en la mano de nuestro Padre Celestial. El Señor Jesús dijo, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Qué le parece? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Miren, podemos ser muy cantantes, gracias a Dios. Podemos ser muy oradores, tanto en la oración como en la oratoria. Podemos demostrar muchas cosas. Pero Jesús dijo que el mundo creerá que el Padre, o sea, que la obra de Dios es verdad en Jesucristo, cuando tú y yo estemos unidos. Y unidos no significa ser iguales, pero sin embargo tener los mismos principios, tener la misma palabra de fe, tener al mismo Señor y tener el mismo sentimiento en cuanto a la gracia, al amor de Dios. La unidad
es una de las virtudes que aprueba la realeza de la iglesia del Señor. Lastimosamente nos hemos descuidado de la unidad simplemente porque alguno hace las cosas aparentemente mejor que otro. Eso no vamos a dejar de reconocerlo. Pero sin embargo, no desprecies algo que tú necesitas por una persona que aparentemente no te gusta, que no te cae. Dios muchas veces nos avergüenza a su siervo, dándonos ejemplos, hermanos míos, que nunca queremos reconocerlos. Por eso dicen que todo lo que brilla no es oro. Y a veces más nos dejamos llevar por las apariencias y por la vistosidad de las cosas, antes que por la grandeza realmente y el corazón de Dios en el corazón de un hombre o en la vida de un hombre. La unidad es la fuerza, necesitamos eso. La unidad realmente no hace diferencia ni acepción. La unidad tiene que ser legítima. La unidad reúne a la multitud. La unidad reúne al hombre en su integridad. Los hombres que se unen al cuerpo de Cristo están unidos en su integridad, en su alma, en su cuerpo y en su espíritu. Están unidos en esa virtud del alma, en ese hecho, en ese ente del alma, donde realmente se expresa la voluntad, el intelecto y los sentimientos. Tenemos que estar ahí, en esa unidad. Y es cierto que nosotros razonamos y hablamos, pero es la obra de Dios la que está obrando en ti y en mí para sentir ese mismo amor, ese mismo calor, esa misma disposición de hacer la voluntad del Padre. Si tú supieras que cuando comenzamos a hacer la voluntad del Padre no deja de ser ni en ti ni en mí, que es una cosa, tú continúas eso y todos continuamos hasta el fin, y ahora más que nunca que pronto se acerca a culminar ese hecho grandioso del Señor. La unidad, quienes viven la unidad hacen entrega de todo. No hay aprovechamiento de nada. No significa que tú no tengas nada tampoco. Esa es otra mentira. Lo que pasa es que estamos dispuestos en algún momento a entregarlo todo. ¿Y qué? ¿Acaso no hablamos que Dios es todopoderoso, que puede darnos mucho más de lo que damos? ¿Por qué solamente los miembros tienen que hacer eso? ¿Por qué no los pastores? ¿Por qué no muchos hermanos que tienen bienes? Pues si damos algo, Dios retribuirá. Pero no con avaricia, no con la esperanza de tener en este mundo todo lo que tenemos. Dios puede darnos todo lo que realmente le complace en esta vida. Pero créame usted que cualquier riqueza que usted puede tener en este mundo o que puede adquirir en este mundo es miseria a la riqueza de Dios, porque Él es el dueño del universo, del mundo. Y bien, hermano, dice la Biblia que Dios es dueño de todo. Necesitamos estar unidos y entregar todo. En el libro de Nehemías encontramos que realmente todos los miembros de la comunidad, sean gobernantes, sacerdotes, cabezas de familia, ofrendaron según lo que tenían, lo que ellos nació en su corazón, y lo entregaron todo para construir Jerusalén. Hoy tenemos que entregarlo todo para hacer la obra de Dios, a este encuentro fenomenal que tenemos con Jesús. La unidad se vive en realidad en la práctica, no es una teoría. Y esa nos hace ver resultados. Por eso la unidad no debe quedar en palabras, no debe rehuirse a la unidad, y se debe palpar, se debe practicar, o sea, la debemos ver, mi amigo. Si hoy nos estamos viendo por este medio, tarde o temprano un día nos conoceremos y sentiremos esa unidad del Espíritu, el respeto y la consideración que tú te mereces. El resultado, hermanos, el resultado de esta acción es que todos se acercan, se estrechan un vínculo de amor y se juntan como un solo hombre. La unidad perfecta solo existe y es engrandecida. También esto lo tenemos que saber cuando se vive en el Espíritu. No puede haber unidad cuando se interpone nuestra carnalidad.
aún como siervo de Dios. Ahí a veces tenemos que dejarnos de cosas, mi hermano. Somos siervos de Dios, anhelamos andar en el Espíritu, pero muchas veces interponemos nuestro deseo, nuestra imponencia, nuestra carne, y eso es lo que a veces como que nos mancilla un poco ese compañerismo que tenemos. Por eso que la Biblia dice que debemos andar en el Espíritu como pueblo de Dios. Y como pueblo de Dios somos llamados a vivir en la unidad, y esta unidad requiere grandes y elevadas virtudes espirituales. Sin la presencia del fructífero del Espíritu es imposible mantenernos siempre unidos y en paz. Y es por ello la exhortación de Gálatas capítulo 5 verso 25: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Es imposible. Cuanto más cerca de Dios nos encontramos y amamos al Señor, entendemos y vivimos la palabra, hermanos, nuestro confort espiritual, nuestra fuerza espiritual se hace más fuerte y atrae a nuestros hermanos. Lamentablemente nos hemos equivocado muchas veces, pensamos que los grandes predicadores, entre comillas, predicando buenos mensajes dinámicos, estimulantes a la mente y famosos en esta vida, pensamos que somos los mejores. Pero muchas veces esas cosas están envueltas en la carnalidad, en el egoísmo, en el que yo soy realmente el campeón y yo soy el que me diferencio del resto porque no me igualan, porque mi oratoria, mi conocimiento es mayor. Bendito sea Dios cuando nos da una palabra para expresarla, cuando nos da el conocimiento, la sabiduría, pero cuidado que podamos perder los papeles y pensar que somos mejores. Todo lo que tenemos en cuanto a la vida en Cristo pertenece a Dios. Y Dios sabe por qué te lo dio y por qué me lo dio a mí o a tu hermano. No para que nos sintamos mejores, sino para que sirvamos mejor a la iglesia en la perfección para la obra de Dios. Y sirvamos también anunciando el amor de Dios al mundo, ahora más que nunca. Necesitamos vivir en el Espíritu de Dios. Sin la asistencia del Espíritu Santo y sus virtudes en nuestras vidas, todo esfuerzo para vivir la unidad verdadera será inútil. Solamente estaríamos juntos, pero no unidos espiritualmente. Amado hermano y amigo, la Biblia nos hace ver que juntos no es suficiente para nosotros. Tiene que haber armonía espiritual. Y mismo dice el Salmo 133. Armonía y unidad son elementos importantes. Juntos puede estar mucha gente, pero no pueden estar unidos en el vínculo de la paz y del Espíritu. Necesitamos la asistencia del Espíritu Santo. La unidad y su grandeza solo se refleja cuando uno es morada del Espíritu Santo y al mismo tiempo guiado por Él. La obra del Espíritu Santo que nos hace estar ligados, conectados, articulados e incorporados en la vida de Dios. Solo en nuestra vivencia y relación divina podemos gozar, vivir y reflejar la unidad perfecta. Amigo y hermano, esto de la vida espiritual, de la unción del Espíritu, de la llenura del Espíritu, siempre ha sido el mensaje contundente y activo que ha movido la iglesia de todos los tiempos. ¿Y por qué ahora no hablar? ¿Por qué tenemos que esperar simplemente en conocimiento que es necesario? Y yo animo a tener conocimiento, pero conocimiento sin una relación con el Padre o perder la relación con el Padre, vamos a quedar en el vacío simplemente humano. Y lo que nosotros somos, realmente somos parte de la gracia de Dios, sobrehumana o sobrenatural, del amor de Dios para expresar al mundo la grandeza y la sobrenaturalidad de Dios a los hombres. ¿Qué tal reflejo realmente de la unidad? Y qué importante porque dice, en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, o sea, el reflejo de un buen lugar o la importancia de ello es necesario. La plaza era un lugar importante para los judíos, era un lugar de concentración. Y yo quiero decirle que no podemos estar aquí, donde estoy yo y donde está usted,
amado hermano, si no se nos haya convocado a este lugar. Se nos ha convocado. En el tiempo de Nehemías se le convocó al pueblo para estar en la plaza. Se nos ha convocado para estar en la presencia de Dios y estar orando, intercediendo por nuestros pastores, por nuestros hermanos obreros, por nuestros hermanos misioneros del mundo entero, aquellos que con lágrimas realmente, hermanos míos, siembran la palabra de Dios, un día tendrán gran gozo. A veces nosotros hablamos como en este lugar, a veces nosotros tenemos muchas comodidades, pero nos olvidamos de aquellos simplemente porque no los conocemos. Por eso alguna vez dije, hay muchos hombres conocidos en la palestra y populares para el mundo, pero desconocidos para Dios, donde tú y yo no los recordamos, y es que tenemos que orar por esos hombres, y hay que darles también la diestra cuando los vemos, no hay que menospreciarlo. Hemos llegado, hermanos, realmente a ciertas actitudes en algunas congregaciones que por alguna razón han adquirido bonitos templos aparentes. Y hemos menospreciado a aquellos hermanos que realmente por alguna razón no tienen buena vestimenta o alguna situación a la cual necesitan. Mi amigo, hay muchas experiencias y muchos ejemplos y enseñanzas de Dios para no olvidar el lugar realmente donde nos reunimos. O el lugar también es importante en la unidad. Y este lugar se hace importante, hermano mío, por los hijos de Dios. Todo lugar donde hay un hijo de Dios, un siervo de Dios, donde se reúne la iglesia del Señor, es importante. En el mundo divino, en el reino de Dios, el lugar no es importante por la apariencia del templo o de la belleza artificial de las cosas. En el mundo espiritual es porque las vidas que componen, que están en ese lugar, están llenas del amor de Dios, llenas del Espíritu de Dios. Eso nadie lo puede confundir y es contundente hablar con autoridad. Y yo sé que si tú me estás escuchando como siervo de Dios, como hijo de Dios, tú no puedes negar esa verdad. No estoy diciendo que no tengas un templo bonito, pero es el templo, esa cuestión física que abriga a los cuerpos humanos que son la iglesia del Señor. No es lo que hace valer, sino son los seres humanos como templo de Dios, que reflejan la grandeza de Dios, y eso es lo que hace importante al lugar. Tú, donde estás, el lugar que estás, es importante. El lugar que estamos se hace importante. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios está en ese lugar. El reflejo también importante que en la unidad, el reflejo del siervo de Dios. Y eso es una guerra en este tiempo. Mi amigo, tal vez es la guerra que tenemos que anularla y tener la paz de Jesús para que nuestros instrumentos espirituales lleguen donde tú estás. Si es verdad, puedes estar a la distancia en cuanto a mí, pero no para con Dios, estar muy cerca de Dios. Pero creo que si Dios por milagro o milagrosamente haría sentir ese calor de amor que te tengo y que tú me tienes a mí, eso es lo que nos va a unir un día, como las águilas cuando van buscando el cuerpo del Señor y que no están lejos. Y la Biblia dice, en el versículo 1 del capítulo 8, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés. Y esto es importante porque el pueblo confió en Esdras. Esto es otro reflejo para el progreso objetivo de la obra de Dios. El siervo de Dios. El reflejo de un siervo de Dios es importantísimo para la unidad. Es el siervo que tiene el privilegio de influir sobre la ley del Señor. Pero cuando el siervo de Dios no está unido en la vinculación del ministerio de la obra de Dios, lo que hace es decir, bueno, yo estoy solo acá. Yo no me voy para allá o yo no puedo estar con ellos porque esto y el otro. Comenzamos a hacernos dueños de las cosas. Esdras, ¿quién era Esdras? Nada más y nada menos que un sacerdote y escriba de renombre en el ámbito familiar, social y espiritual. Y era diligente, dice la Biblia, en la ley de Moisés, o sea, en la palabra de Dios. Qué importante que los ministros sean diligentes y versados en la palabra de Dios. Y no se puede ser versado si es que usted no conoce la palabra de Dios.
Y no estoy refiriéndome a que Dios no le dé conocimiento. Dios le da, pero usted algo tiene que hacer. Si no sabe leer, por lo menos escuchar a buenos siervos de Dios. Y si sabe leer, sumérjase usted en la lectura. Así como muchos hombres se sumergen en la lectura de libros que a veces no tienen importancia, sumérjase usted en esta palabra bendita que no tiene fin. La palabra de Dios, que da sabiduría y dará sabiduría a los hombres, como la que Dios nos ha dado a nosotros para predicar el Evangelio de Cristo. La mano de Jehová, dice la Biblia, la mano de Dios estaba sobre Esdras. Qué importante, hermanos, es que la mano de Dios esté sobre un siervo de Dios. ¿Cuándo estará la mano de Dios sobre un siervo de Dios? Esa sería una pregunta que debemos de hacernos. Si alguna vez tuvimos una experiencia con Dios y Dios sentíamos que Dios nos dio algo y nos alegráramos, ¿qué pasó? ¿Por qué no funciona hoy en día? De repente nos alejamos. Y hermano, quiera Dios que te llame en este momento a la presencia de Dios para acercarte y nuevamente revivas esa gracia bendita que nos hace hablar solamente palabra de Dios por esa relación de intimidad con Dios. Esdras, dice la Biblia, que había preparado su corazón. Había preparado. No era un siervo, hermano, negligente, era un siervo diligente, que él había estudiado las Escrituras. Él había puesto en práctica las Escrituras para ver si funciona primeramente. O sea, él no fue llevando algo que no había probado. Él fue llevando algo que había probado y él dice, funciona, la palabra de Dios en mí tiene que funcionar en nosotros. Hoy en día muchos queremos enseñar antes de aprender. Y es por eso que también tenemos que reconocer, el Evangelio no es simplemente de gritos. El Evangelio es la esencia del conocimiento de la sabiduría de Dios para la humanidad, mi hermano. Gritos pueden emocionarnos, pero gritos y gritos realmente nos puede llevar a ser sordos y al cargo de la ignorancia. Y lo que el diablo quiere es que seamos ignorantes a la palabra de Dios. Creo que estoy dejando claro. Si sabes leer y escribir, sumérgete en la lectura de la palabra. Y si no sabes, búscate un buen lugar donde predique la palabra de Dios. Escucha y profesa eso. Porque si ese siervo que te enseña está equivocado, tú también enseñarás errores. Hay que buscar una iglesia donde un ministro, una televisión donde un ministro, un internet, un video donde un ministro hable la palabra de Dios. No precisamos tanta cosa, mi hermano, para hablar la palabra de Dios. Simplemente tener común con Dios, prepararse la palabra y dejar que la gracia de Dios bendiga tu vida. El testimonio de este hombre, Esdras, realmente, hermanos, era intachable y era reconocido por todo el pueblo. Otra cosa importante, necesitamos sacrificarnos en el amor de Jesucristo y pedir la ayuda de Dios y hacer todo lo posible por dar un buen testimonio ante la sociedad y mucho más la iglesia del Señor. Necesitamos eso. Pablo lo dice también en Timoteo de otra manera, irreprensible, no perfecto, pero irreprensible, donde casi no se te puede decir nada. Mi hermano mío, qué importante es eso. Un siervo sin reflejos que identifiquen su confesión de fe, en este caso, un siervo de Dios, ha perdido la confianza de Dios, de los creyentes y hasta del mundo secular. Cuando un siervo de Dios no da reflejo de Dios y su testimonio no es correcto, no hace lo que dice, pierde la confianza de Dios, de los creyentes, de la sociedad y de la humanidad. Amigo, necesitamos ser confiables. Y la Biblia dice, la cual Jehová había dado al pueblo de Israel reflejos auténticos de la palabra de Dios. La palabra de Dios no podía, ni puede faltar su presencia, su palabra. Deben ser infalibles en un hombre, en una iglesia, donde adoran a Dios, en una iglesia que está formada de miembros que han aceptado a Jesucristo. Una iglesia de templos vivientes por la presencia del Señor.
Mi amigo, a veces hay cosas que se tienen que corregir y aprovecho en este momento. Perdónenme, tal vez la ocurrencia. Pero yo escucho siempre a mucha gente y realmente popular hablar de que es iglesia o yo soy iglesia como persona. Tenemos que ver bien, nosotros no somos iglesia, somos miembros de la iglesia del cuerpo de Jesucristo. Somos templo en el sentido que albergamos el Espíritu de Dios. Pero iglesia es un grupo de personas. Pastor, vaya al diccionario, busque una persona que sabe. No solamente eso puede ser, muchas cosas. No podemos estar hablando a veces sandeces en el púlpito. Tenemos que recuperar la seriedad y la santidad de la palabra de Dios por los hombres de Dios. Tenemos que volver al principio, mi hermano. La modernidad, bueno, ahí sigue adelante. Hay muchas cosas que nosotros también hemos cambiado, pero los fundamentos y los principios del Dios de los cielos y la palabra de Dios no lo cambias por nada, no te vendas por nada, aunque tu otro consiervo aumente su templo en cuanto al edificio, aumente su riqueza, eso no te mueva, mi hermano. No te deben mover de la unción y de la presencia de Dios. Yo encuentro en la Biblia que Dios muchas veces a sus siervos ha permitido en pobreza para declarar su riqueza. Por eso he dicho muchas veces, no es cuestión de pobreza ni riqueza, es cuestión de santidad. Si usted es rico, sea santo; si usted es pobre, sea santo, o sea un hombre irreprensible. Esos son reflejos de la palabra de Dios. La palabra de Dios debe de ser, hermano, reflejada sin negros. En 2 Corintios capítulo 17 dice, pues no somos como muchos que vengan falsificando la palabra de Dios. O sea, no andamos negociando el mensaje de Dios. O podríamos decir, difundiéndola solo como un medio de hacer dinero, sin comprender lo serio de la responsabilidad que con ella se asume. Mi hermano, ahora yo me río, yo me sonrío realmente, yo no sé. Yo he dicho siempre, yo considero y respeto a los hijos de Dios, a los siervos de Dios, ¿no? Y no me interesa si usted es un popular, si sabe mucho, poco valor tendría frente a otras cosas fundamentales de la Biblia, fundamentales del amor de Dios. ¿Entiendes? Entonces, vale la pena decir que hay muchos que están calificando. Hay un pastor que me decía por sus frutos, y él piensa que los frutos son la riqueza, una iglesia grande, mucha gente. Está equivocado. Los frutos del mundo, los frutos que Dios habla de la conducta que tú revelas o reflejas, mi hermano. Yo no sé si tú estás escuchando en cualquier país del mundo. Soy un simple siervo del Señor, humilde. Recién tal vez me estás conociendo, no soy conocido. Pero yo nací en un lugar donde difícil de llegar en ese tiempo. Ahora, como todos los pueblos se están agrandando. Pero quiero decirte que los frutos en la Biblia, fundamentalmente, es la conducta, la manera de vivir de un hombre de Dios. Los otros frutos que el mundo o muchos predicadores hablan de grandeza y riqueza, temporales, no. Eso hace cualquier persona. Y hay mundanos que hacen más que usted todavía. Somos pobres en cuanto a eso, a muchos mundanos que ateos. Somos pobres en comparación a esa riqueza. Por eso tú, esfuérzate en dar buen ejemplo, como dice Pablo. Seguir mi ejemplo, que yo sigo el ejemplo de Jesucristo. Conducta, manera de vivir. La palabra de Dios, hermanos, debe reflejar con autenticidad, y no solo eso. Recordemos que ella es la base, no solo de los reflejos del progreso objetivo para la iglesia o pueblo de Dios, sino que es la base de la existencia total. Sin ella no habría reflejos de una verdadera unidad, lugar y servicio. El pueblo de Dios marcha bajo la autoridad relevante de la luz de la palabra de Dios. Y bien lo dice el Salmo 119, 105. Sin la palabra de Dios, la oscuridad nos agobia y perdemos los reflejos de las buenas virtudes. Así lo dijo Job en el 29:3. Todo puede faltar, mi hermano, menos la palabra de Dios. La palabra de Dios debe tener un tiempo especial
desde el alba hasta el mediodía, en la congregación, en casa y en todo tiempo. Y usted sabe que eso tenemos que recuperar, mi amigo. Muchas veces vamos a un templo donde está la iglesia del Señor reunida y escuchamos 3, 4, 5 horas de alabanza, gritos y saltos. Qué lindo es expresar las emociones. Yo no estoy diciendo que eso no lo haga, pero corrige el tiempo. ¿Por qué? Porque la prioridad en la iglesia del Señor, en la reunión de los santos, es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es de la palabra de Dios que sale tu oración y tu canto y tu adoración. Alguien dijo que le invitaron de un país muy lejano a otro país para predicar la palabra de Dios en una gran campaña. Y dice, comenzó la reunión y comenzaron los especiales, los cantos, la banda y el conjunto, y canto, y canto, y canto, y el predicador decía, ¿a qué hora me llaman a predicar? Se pasaron como 2 o 3 horas cantando, cuando de repente dicen, ahora vamos a presentar al predicador tal fulano, ¿no? Que viene de tal lugar para predicar la palabra de Dios. Y el hermanito sube ya todo cansado y casi hasta por dormir. Entonces sube, y eso no queda ahí. Dice que el que estaba dirigiendo lo llamó y le dijo, pastor, 5 minutos nomás predique. Imagínese. Por eso es que muchos creyentes son ignorantes a la palabra y están siendo llevados como ovejas al matadero, pero no para salvarse, sino para acribillarlos y exprimirles todo lo que los tienen. Amado pastor, usted que me escucha, si es de Dios, yo lo he bendecido grandemente materialmente, yo sé que su espíritu está conmigo. Pero si usted no es ese pastor que está buscando el bien de la grey, el bendecir a la gente, el servirle a Dios, seguro que usted de repente se puede incomodar. Pero aún así, aunque se incomode, crea que le estoy hablando con amor. Y es tiempo de volvernos, porque no nos queda mucho tiempo. En conclusión, hermanos, si no hay palabra, no tendría sentido nuestra reunión. Sin palabra no está Dios. Una persona que nos encuentra en un lugar, algo tiene que decir. Y en este caso Dios es el que más debe hablar, y sin embargo menos lo dejamos hablar. Dios le bendiga, continúe con nosotros. Nosotros nos unimos a usted para hablar con nuestros pastores, con nuestros ministros en el mundo entero, con la iglesia del Señor. Nosotros queremos conocerlo a usted. Queremos unirnos. Y créame, tal vez en este mundo no podrá suceder, pero cuando estemos en Jesucristo, no podremos ver. Dios lo bendiga. Continuemos con esta acción espiritual del ayuno, de la proclamación. Venga Jesús, únase a la iglesia o el cuerpo de Cristo. Amén y amén.
vez más, todas las voces, todas las voces. Aunque yo esté en el valle de la muerte y dolor, tu amor me quita todo temor. Y si llego a estar en el centro de la tempestad, no dudaré porque estás aquí y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré?
no me soltarás, Dios, tú nunca me dejarás. No, 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 no me soltarás en la calma o la tormenta, no, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo, no, no, no me soltarás, Dios, tú nunca me dejarás. Y puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti, y terminarán los problemas y mientras llega el fin, voy a alabarte, voy a alabarte, solo a ti. Y puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti, y terminarán los problemas y mientras llega el fin, voy a alabarte, voy a alabarte. No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta, no, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo, no, no, no me soltarás, Dios, tú nunca me Es el Rey de Gloria que me persigue con su amor. Me asombran sus palabras, susurrando en mi interior. Mi conciencia me recuerda: necesito su perdón. ¿Quién es el Rey de Gloria que me lo ofrece hoy? Oh, Rey del universo y príncipe de paz, revelándome los cielos y los misterios que revelan. Mi espíritu va a anhelar de su gracia y su verdad. ¿Quién es el Rey de Gloria? Hijo de hombre como Dios. Su nombre es Cristo. Oh, Cristo.
poder y majestad.